Buenas tardes, muchachos y muchachas. Buenas tardes a todos, estimados. Buenas tardes, profesor. Buenas Hola, tardes, profesor. Aldo, Joaquín, Hernán, Buenas Valeria, tardes. Natalia, Natalie, Jonathan. Bienvenidos sean todos, muchachos y muchachas. El día de hoy, día miércoles 20 ya del agosto del 2025. El tiempo pasa, pues, chiquillos, ya menos. Igual yo agradezco el compromiso de todos ustedes, ¿ah? De estar a esta hora, después del trabajo, ¿cierto? Escuchando 2 horas a una persona, tratando que aprendan algo, ¿cierto? Algo nuevo, que yo creo que ya a esta altura como que lo está como medio claro, ¿cierto? Lo que sí cambia es la envergadura de los proyectos, eso sí, pero en cuanto al funcionamiento, la conectividad no es de gran, eh, o sea, no es tan difícil, ya la conexión, etcétera. La parte más densa, diría yo, es la parte teórica. ¿Ya? Eso sí, eso es más denso. ¿Ya? El dimensionamiento que hemos estado viendo en las últimas clases también puede incluir un poco de algunas formulitas por ahí, pero no es nada del otro mundo, ¿sí? ¿Ah? Y como ustedes se han dado cuenta, todo es en el peor de los casos. ¿Ya? Se escoge, por ejemplo, la hora solar de una localidad en el peor de los casos, porque con eso dimensionamos de una forma de que si estamos en el peor de los casos, el sistema no se me caiga. Ese es el objetivo principal, siempre es así. ¿Ya? Así que siempre pensando en eso, pues, chiquillos, siempre tratando que, no sé, pues, un 2,5 sea 3, ¿ya? Y no 2. Por ejemplo, cuando dimensionamos una cantidad de paneles o una cantidad de baterías de cierta característica, debiéramos pensar en aquello. Si ustedes también se han dado cuenta, muchachos, que en los últimos clases ya hemos hecho un par de dimensionamientos y nos hemos dado nosotros los paneles. Ya nosotros decimos, ya, ¿de cuántos paneles? 100 watts, por ejemplo. Ya, 100 watts, ¿cuántos paneles de 100 watts vamos a necesitar? Y ahí en la fórmula nos van a decir cuánto. Si decimos 150 o 200, nos va a decir la cantidad. Y las baterías también. Partimos con 100 amperios y también nos va a decir una cantidad de acuerdo a lo que nosotros tenemos a la mano. ¿Ya? Eso, muchachos y chiquillas. Estaba yo, ayer o anteayer me acuerdo que les dije que no tenía claro yo cuánto eran las horas que nos restaban, o las clases más bien, y hoy día consulté y exactamente, muchachos, a ver, déjame ver, para dar el dato exacto, eh, hoy estamos a 20, ¿cierto? Nos quedan 4 clases, sin contar esta. Estaríamos, la próxima sería el 25 y 27 de la próxima semana y pasamos a septiembre el 1 y el 3. O sea, nos quedarían 4 clasecitas, muchachos, solamente. ¿Ya? Así que, por si alguien tenía duda, ahí está la respuesta, muchachos. Con eso completaríamos las 60 horas eh, que se pactaron originalmente y, por supuesto, la asistencia también es un tema importante, chiquillos, y la resolución de los módulos y las evaluaciones que ustedes tienen ahí, al parecer, ¿cierto? En la plataforma, también es importante que las vayan haciendo. Me imagino que las hicieron, ¿o no, estimados chicos, muchachos? Hola, profesor. Hola. Por acá me falta un poquito de la plataforma, pero lo menos. Ya, pero tiene que ser antes que se acabe el curso. Sí, no hay problema. Tiene 2 semanas para hacerla, Valeria. Ya, tiene 2 semanitas o incluso un poquito antes, yo creo, para no arriesgar, ¿cierto? Que se cierre la plataforma o qué sé yo y no tengan hechas las evaluaciones. ¿Ya? Yo desconozco ese tema administrativo, lo desconozco. Ah, si usted me pregunta a mí, yo la verdad que no podría darte una respuesta, eh, digamos, no podría darte una respuesta porque desconozco el tema administrativo, Valeria o chiquillos. Bien.
estimado, la clase pasada vimos un video que yo les mostré de cuando hice la conexión en serie de dos paneles, nuestros paneles y las dos baterías. ¿Ya? Con lo cual el controlador entregaba 26, 25 volts, lo cual es un, digamos, no quiero decir esta palabra, pero la voy a decir, un despropósito para el sistema que tenemos, que es pequeñito, por lo tanto nosotros deberíamos trabajar en 12 volts nomás. Y eso nos implica de que trabajemos en paralelo las dos baterías y los dos paneles también. Y con eso aseguramos de que tengamos el doble de potencia y tengamos una buena ahorro de energía o carga, ¿cierto?, para poder consumirla. Eh, y eso nos hace que se doble la cantidad de potencia, ¿cierto? Si teníamos batería de 7 amperios por 12 volts, ¿cierto? Eran 7 por 12, ¿cuánto eran? 84, sí, 84 watt hora, por el doble serían 168, por lo tanto, eh, tendríamos una buena cantidad de energía para consumir. ¿Ya? Recuerda que durante la carga también se puede consumir durante el día, ¿ya? Y sobre todo, por supuesto, en la noche. Yo les contaba la experiencia de la semana pasada, que hubo un tremendo temporal acá y se cortó la luz durante toda la noche. ¿Ya? Y dejé ahí la lámpara que tengo encendida, por supuesto, en un sector estratégico y funcionó perfecto, sin ningún problema. Y eso que se cortó la luz temprano, como a las 9 y volvió a las 6 de la mañana del otro día. Así que, de todas maneras, ya me sirvió, ¿ya? Y eso que ni siquiera había cargado yo la batería, porque como ya estaba fuera 3 semanas, no hice nada, la dejé ahí y después, incluso con todo conectado, pero no ocupé, digamos, cuando volví, en este caso de emergencia. Así que por ese lado creo que funcionó bastante bien el sistema. Yo ando buscando un PowerPoint que estaba haciendo yo hace poquito, hoy día. Eh, Aquí está. Les quiero mostrar lo siguiente. ¿Ah? Algunas cosas, bueno, la gran mayoría de estas cosas ya las conversamos, ya, pero siempre es bueno recordar, repasar y porque a veces, como siempre digo, cuando se parte el curso, uno parte así como no rápido, pero parte con cosas nuevas, que la mitad de esas cosas como que uno las olvida, no las aprendió bien, o con la vorágine, ¿cierto?, de las clases se van quedando en el olvido y es bueno repasarlas. ¿Ya? Así como hicimos una evaluación hace, no sé, 2 semanas atrás y la vimos ítem por ítem después cuando lo revisamos, también es bueno, una evaluación es buena instancia para eh, ¿cómo se llama? Para poder aprender, pues, ¿ya? Es una buena estrategia de aprendizaje, incluso realizar una evaluación. ¿Ya? Voy a ir a donde estoy, que no sé dónde estoy. A ver. Ah, sí. También vimos, por otra parte, vimos algo de protecciones, ¿cierto? Fotovoltaicas, ¿cierto? Por supuesto, en continua. Vimos los famosos breakers, ¿cierto? Que son en el fondo termomagnéticos, ¿cierto? En continua. Los fusibles, ¿cierto? Que también protegen los paneles. Eh, bueno, ayer digo yo, antes de ayer hablamos, a ver, voy a mostrar las, ¿cómo se llama la diapositiva? A ver, ¿dónde estoy? Estoy hablando de esto yo. Estoy hablando de esto. ¿Ya? A ver. Con respecto al controlador, ¿cierto? Lo vimos el otro día. eh, ¿Cierto? Y al final, vimos que ahí están las protecciones, ¿cierto?
los fusibles, los termomagnéticos, breaker, ya el inversor, el tablero eléctrico, y esto de los E-clamp o los group clamp o los M-clamp, ¿cierto? Que son las fijaciones de la estructura, ¿cierto? De los perfiles, ¿ya? Que van a sustentar nuestro sistema, ¿ya? Y ahí está dimensionado, o no dimensionado, pero en esta parte, en este dibujo, que era el último, si no me equivoco. A ver. Claro, aquí el que está acá arriba. Ahí tenemos el número de E-clamps o M-clamps que se van a utilizar. En este caso son 4 M-clamps, como el color lo dice, ¿eh? El color amarillo son los M-clamps. Los verdes, que están acá arriba, ¿cierto? Son los group clamp. Y los E-clamp, que son estos rosaditos, ¿cierto? Que van a estar en los extremos del string. ¿Ya? Y las estructuras L, que son para levantar o sostener los dos perfiles, que se ocupan para estos tres paneles nomás, ¿ya? Hay que tener claro las dimensiones, los paneles y todo aquello. Ah, y sobre todo el ¿cómo se llama? El alto, digamos, del panel, ¿cierto? Que hay de 30 milímetros, 35, como en este caso, porque toda la infraestructura, digamos, de los clamps tiene que tener, tiene que ser para este borde, ¿cierto? De 35 milímetros de los paneles. ¿Ya? Eso. Ahí se ven claramente dónde están, ¿cierto? Cómo se utilizan, ¿ya? Entre paneles, ¿cierto? Y los que van al final, etcétera, etcétera. Ahí están los L que levantan la estructura, ¿ya? Y aquí está lo que acabo de decir, de, del ancho total del sistema, ¿cierto? Los clamps, M-clamp o group clamp que van a ocupar para este sistema, ¿ya? Bueno, esto es lo que se llama un dimensionamiento, pues chiquillo, o sea, entregar todo, ¿cierto? Todo en el sentido de entregar toda la máxima información al cliente o para uno mismo. Para uno mismo si es que quiere hacer algo, eh, digamos, doméstico para la casa, ¿ya? Yo en delante me pillé con una clase mía en YouTube, yo no sabía que estaban en YouTube, me pillé con una así por casualidad hace una hora atrás. Es raro verse o escucharse después de una clase, porque uno habla cosas y después uno cuando ve su clase dice, chute, ¿por qué dije esto? O dije mal esto, o me fui por otro lado, o no hablé bien, qué sé yo, no sé, pasa que uno se pueda, cuando tiene esa posibilidad de poder escucharse, puede ir mejorando también. Ya, sistema fotovoltaico solares uno. Ya, partimos de nuevo, muchachos. Ustedes me van a detener, sí, cuando si hay algo que quieran aportar bajo su experiencia de estos meses o semanas, ¿cierto? Con respecto a los sistemas fotovoltaicos. Ya, como ya les dije, la parte práctica, digamos, no tiene gran complejidad. No tiene gran complejidad. ¿Ya? Lo que sí hay que estar claro, en, sobre todo, fíjense, chiquillos, en las características de los paneles, de las baterías y de los controladores. Eso sí que es clave. ¿Ya? Y la conexión, pues ya saben, positivo de la batería, negativo de la batería, positivo de los paneles, negativo de los paneles. Y después la carga. ¿No? En alguna literatura dice positivo de las baterías, negativo de la batería. La carga y después positivo de los paneles, negativo de los paneles. Ahí hay una alternancia entre carga y paneles, pero yo creo que es mejor, o sea, siempre tenemos que partir la conexión con la positivo de la batería y el negativo. Eso sí, porque ¿qué pasa cuando yo no hago eso? ¿Qué pasa ahí? A ver, muchachos, si alguien me puede responder. ¿Qué pasa si yo no hago esto de poner la batería al principio y coloco los paneles, por ejemplo? ¿Qué pasa? No se va a poder almacenar la energía. O sea, claro, sí, claro que sí, po. Claro, no se va a poder almacenar. Pero yo lo digo en el sentido de que yo voy a conectar todo, pero
no voy a conectar primero la batería. ¿Sucederá algo o no sucede nada o da lo mismo? ¿Qué dice el público? ¿Qué creen ustedes? No debería pasar nada en teoría. No debiera pasar nada. Sí debiera, o sea, ojalá no pase nada, pues. Pero saben, y esto lo he dicho yo varias veces, se parte con la batería primero, instalándola, porque el controlador se entera en ese instante, cuando yo hago la conexión del positivo y negativo de la batería, de a qué voltaje voy a trabajar. Si yo lo conecto en serie, por ejemplo, las dos baterías que tenemos nosotros, como lo hicimos en el video, eh, el controlador va a saber que va a trabajar a 24 volts, ¿ya? Y si yo lo conecto una batería de 12 volts o dos baterías en paralelo de 12 volts, el controlador va a saber de que va a trabajar a 12 volts. En cambio, si yo conecto los paneles primero, acuérdense que los paneles, si están a pleno sol, ya entregan 20 volts cada uno en vacío. Por lo tanto, el controlador se descontrola, no se pierde, se desorienta, no va a saber exactamente a qué voltaje va a trabajar. Porque si está cerca de los 20, podría asumir, o más de 20, va a asumir quizás 24, y nosotros vamos a trabajar en 12. Entonces, por eso que, además que, si los coloco en serie, bueno, en el caso nuestro no, porque incluso hicimos la medición, en el video se ve de que yo medí los dos paneles en serie y medía 20, 20,5, no, 40 chuta, no me acuerdo cuánto medían, 40 y algo, 44, una cosa así, en serie. ¿Ya? Y eso, nuestro controlador, ¿cómo se llama? Soporta hasta 50 volts, porque en la hoja técnica aparece. Yo incluso se lo mostré en la semana pasada, hace 2 días atrás, el lunes. Le mostré la hoja técnica y decía 50 volts máximo. ¿Ya? Así que estábamos dentro del margen y eso estaba bien. Por eso que me atreví a hacer esta conexión en serie. Ahora, si yo tuviera 3 paneles, ya no puedo conectarlo en serie. Ya no podría porque excederíamos el voltaje de entrada del controlador, que serían, ya supongamos, 60 volts. Y ahí sí lo podríamos quemar o incluso más de 60. ¿Ya? Entonces, tiene eh, su orden la conexión. ¿Ya? Primero batería, luego paneles y posteriormente la carga. O carga y después batería. O sea, y paneles. Pero primero la batería. ¿Estamos? Ya. Entonces, muchachos, dicho aquello, funcionamiento de fotocelda, ¿ya? Este es un fenómeno cuántico, dice. Los fotones que constituyen la luz son los que generan la fotocorriente. Un fotón puede liberar directamente un electrón o bien un fotón más un fonón de agitación térmica. Pueden hacer saltar un electrón a la banda de conducción, es decir, el electrón salta a la banda libre, es un electrón libre que no pertenece a ninguno de esos átomos. Por lo tanto, puede ser atraído, ¿cierto?, por alguna carga del signo contrario. Es claro que el fenómeno implica que los fotones deben tener energía mínima para generar movimiento de electrones. Por lo tanto, no se aprovecha todo el espectro solar. Claro que no. Rendimiento fotocelda. ¿Cuál es el rendimiento de una fotocelda? Si la celda se ilumina con luz monocromática, el rendimiento de conversión podría ser el 100%. Pero al usar luz solar, el rendimiento es inferior. Esto no lo habíamos dicho antes. La figura de la siguiente diapositiva representa el rendimiento máximo teórico en función del gap del voltaje de la juntura expresa en electron volt. También aparecen varios semiconductores que se utilizan para fabricar celdas solares, principalmente, por supuesto, el silicio. Pero recuerden que el rendimiento de un panel es bajo, ¿ah? Es muy bajo. Por ejemplo, no sé, de un monocromático, o sea, de un monocristalino, anda por ahí por el 20 y tantos por ciento, el policristalino cercano al 20 tal vez, y uno de capa fina o amorfo anda por ahí por el menos de 10% de rendimiento.
es malo el rendimiento. Vemos que el silicio tiene un rendimiento máximo de 29%. Esto se debe a que le gusta la energía más cargada al infrarrojo. Y por otro lado, recuerden de que, y esto siempre lo he dicho, de que a mayor temperatura va a haber menor rendimiento de la fotocelda, porque se producen corrientes parásitas, porque a mayor temperatura hay fenómenos que no distraen, digamos, por decirlo de alguna manera, la corriente, ¿ya? No se genera mucha corriente cuando hay mucha temperatura, increíblemente. Entonces, no es lo mismo que estemos con energía solar que no es lo mismo tener, digamos, energía solar en el verano, en el invierno, en el otoño, ¿cierto? Porque vamos a tener en las diferentes estaciones del año, vamos a tener menos luz y con menos intensidad incluso, y menos tiempo de luz durante el día. Por lo tanto, y si está el panel ahí en pleno techo de zinc, ¿cierto? Van a ver ahí fácil arriba del panel a pleno sol, no sé, 50 grados Celsius, un poco más quizás, 60, ya lo cual hace que el rendimiento baje, muchachos. Tipo de celda, tenemos las celdas cristalinas y las celdas de capa fina. Ya la celda monocristalina y las policristalinas, ¿cierto? Dentro de la celda monocristalina tenemos los de silicio con dopaje P, es decir, positivo, y es decir, el dopaje se refiere a que el silicio puro, que es un semiconductor, se dopa, se mezcla, se le introducen átomos que se llaman átomos, átomos que no son de silicio. ¿Ya? Hay algunos, por ejemplo, en el caso del silicio tipo P, al cristal de silicio se le inyecta, se le dopa con átomos trivalentes, trivalentes, que tienen 3 electrones de valencia. Y así generan un hueco, un espacio que es positivo. Por eso se llama tipo P. Y al revés, el silicio cuando se dopa con átomos pentavalentes, es decir, con 5 electrones de valencia, los 4 primeros se van a recombinar con los átomos del silicio, con los electrones, y va a quedar un electrón dando vuelta, por decirlo de alguna manera, por cada átomo pentavalente que le inyectemos. Y ese cristal entonces, que era puro, es decir, estaba en total equilibrio, ahora se va a ver sobrecargado de electrones. Va a tener electrones libres, no van a tener dónde introducirse en una capa de valencia porque va a estar todo lleno. Entonces va a haber muchos electrones libres. Y ese cristal queda cargado negativamente porque tiene electrones de sobra. Entonces, y el dopaje tipo P y el dopaje tipo N son parte de la celda monocristalina y ahí es donde se forma la oblea, ¿cierto? Que es la capa de cristal tipo N, tipo P, ¿cierto? Y otras capas que hacen que el fotón se genere ahí el movimiento de los electrones y se produzca la diferencia potencial. Dentro de ellas tenemos también, de las celdas cristalinas, tenemos los policristalinas, que son celdas con banda policristalina, ¿cierto? Y con contacto inverso. ¿Ya? Tenemos también la celda de capa fina, celda de silicio amorfo, ¿cierto? Silicio cristalino capa fina, de silicio cobre indio. Claro, indio no es un semiconductora. El indio es un elemento de la naturaleza también, así como el cobre. Ya, celda de telurio cadmio y celdas de concentración. Lo que pasa es que estas capas finas se generan o se fabrican no, o sea, de otro semiconductor que es el selenio. ¿Ya? El selenio también es un semiconductor, igual que el silicio y el germanio y otros más. ¿Ya? Y con otros elementos hacen también que se generen, que sean celdas, ¿cierto? Que generen energía eléctrica, muchachos. Energía, aquí dice aquí, eficiencia de celdas terrestres bajo condiciones estándar. A ver, silicio monocristalino, tenemos un 24% de eficiencia. Silicio área moderada, 21. Silicio policristalino, 17. Se fijan que ahí bajó.
El monocristalino 24, dijimos ya 25, un cuarto de eficiencia. El policristalino anda cerca del 17, 18, 20 y los amorfos 11% y ahí bajaba bastante. 11% o más, o menos, perdón. ¿Ya? Eso. Ahí, digamos, tenemos el resumen de esto, muchachos. Eficiencia de las celdas terrestres bajo condiciones de estándar. Bueno, aquí tenemos el silicio, que es número atómico 14, el germanio 32. ¿Qué dice aquí? No sé, Ana 33. Bueno, ahí tenemos el selenio, que también es un semiconductor. Ahí está selenio. Y con los que se mezclan para dopar estos cristales, tenemos el fósforo, el indio que está acá, el aluminio y el estaño, muchachos, para poder dopar los cristales de silicio o germanio o selenio, ya para poder producir estas eh, fotoceldas. Ahí tenemos las celdas de silicio monocristalina, ¿cierto? Son de esa forma, ¿cierto? Tienen un redondeo aquí en los extremos, ¿cierto? Ya ahí tenemos estos celdas de silicio monocristalino, que serían lo de mejor rendimiento, ¿ah? Celda de silicio monocristalino. Al enfriarse, el silicio fundido se modifica formando solo un único cristal de grandes dimensiones. Luego se corta el cristal en delgadas capas que dan lugar a las celdas fotovoltaicas, ¿cierto? Estas celdas generalmente son de un azul uniforme. Las ventajas de un cristal o de una celda de silicio monocristalina. Tiene un buen rendimiento, ¿cierto? Del 14 al 24%. Buena relación potencia peak metros cuadrados, ¿cierto? Lo que ahorra espacio en caso de ser necesario. Y número de fabricantes elevado. Ya hay hartos fabricantes de esto. Desventaja, el costo. El costo es elevado, no es eh, barato, ¿cierto? Comprar eh, paneles de características monocristalinas. ¿Ya? Claro, ganamos en eficiencia, ¿cierto? En calidad, en rendimiento, en potencia tal vez, pero lamentablemente el costo, el costo. Y además que hay otros temas asociados también, como tiene que ver la calidad, ¿cierto? A ver si son, de qué calidad son, Tier 1, Tier 2, Tier 3, eh, si usan una lámina PERC en el fondo para que mejore el rendimiento, etcétera. Todo eso va encareciendo, por supuesto, el costo, muchachos. Fíjense la de silicio policristalina. Tienen así formas no tan parejas como la monocristalina, que ustedes ahí la están viendo, ¿cierto? Son parejitas. Y acá, miren, tenemos distintas formas, colores, eh, unas quizás con cierta densidad, otras con otra. Las policristalinas son, las celdas están hechas, fabricadas, ¿cierto? Con los desechos prácticamente de silicio de la monocristalina. Por lo tanto, no es uniforme, digamos, la fusión de los cristales. Se ven estos pequeños cambios de colores, claro, porque están hechos con pedazos de silicio de distintos procesos. Así que bueno, igual se aprovecha y se generan estas celdas de silicio policristalina, como ustedes ven, con un rendimiento menor, por supuesto, etcétera, etcétera. Celdas policristalinas. Durante el enfriamiento del silicio en un molde se forman varios cristales. La celda es el aspecto azulado y se distinguen diferentes colores y cristales. Ventajas. Celdas cuadradas que permiten un mejor funcionamiento en un módulo. Eficiencia de conversión óptima, alrededor del 100 watt peak metro cuadrado. Inconveniente, bajo rendimiento en condiciones de iluminación baja. ¿Ya? Una eficiencia entre el 13 y el 17. La forma es cuadrada, ¿cierto? Los tamaños son 12.5 por 12.5, 15 por 15, 15,6 por 15,6, 20 por 20 y 10 por 10.
El espesor 0,14 a 0,3 milímetros, ¿ah? Son súper pequeñas y delgaditas. Apariencia tipo cristal, color azul y azul oscuro. Ya las policristalinas, muchachos y muchachas. Capa fina. Ahí tenemos las capas finas, ¿cierto? Que son otras fusiones de otros semiconductores, como el cadmio con este otro conductor, o sea, otro elemento, de forma amorfa, y cobre con indio también. ¿Ya? Son mezclas de distintos otros semiconductores que forman estos paneles de capa fina que tienen su gracia, sí. ¿Ah? El caso del policristalino decía que bajaba mucho su eficiencia cuando no están las condiciones climatológicas muy buenas o más bien adversas. ¿Ya? En cambio, los cristales de capa fina, pese a su bajo rendimiento, cumplen su función perfectamente. ¿Ya? ¿Qué tienen? Yo siempre he dicho los de capa fina, son estas ventanitas que traen las calculadoras, los relojes, eh, por ejemplo, todas estas, estos paneles chiquititos que cargan, por ejemplo, un foquito en un pasaje, en una lámpara de exterior, ¿cierto? Que se alimenta con una batería y con un panel pequeño. Esos paneles normalmente son hechos con celdas amorfas o de capa fina. Ya tienen pese al bajo rendimiento, tienen un buen desempeño. Miren lo que estoy diciendo. En condiciones adversas, eso sí. Además que ahora salieron estos capas finas, flexibles, pues no son rígidas. Se pueden, bueno, no doblar como si fuera una hoja, pero sí bastante flexible. ¿Eh? Ya no es necesario que estén 100% estiradas, ¿cierto? Podría quizás tener alguna curvatura, incluso eh, también quizás se han incorporado las tecnologías nuevas, ¿cierto? Que son estas tejas solares, ¿cierto? Que las casas en vez de tener paneles solares, ahora hay tejas solares que van conectadas en serie una con la otra y se techa la casa igual, de todas maneras se protege de la lluvia y además aprovechamos de generar energía. Capa fina, amorfo. Celda de silicio amorfo, dice. El silicio, durante su transformación, produce un gas que se proyecta sobre una lámina de vidrio, típica de las calculadoras y relojes solares. ¿Ya? Ventaja, funciona con una luz difusa, baja, incluso en días nublados. Un poco menos costosa que otras tecnologías. Integración sobre soporte flexible o rígido. Inconvenientes, rendimiento a pleno sol bajo, del 5 al 7%. Rendimiento decreciente con el tiempo, aproximadamente un 7%. Eficiencia pequeña, ¿cierto? Entre 10 y 16. Formas cuadradas, ahí están los tamaños. Espesor, lo mismo que el otro, 0,14 y 0,3 milímetros, apariencia tipo cristal y color azul o azul oscuro. Se parece bastante a los otros, pero es de capa fina. ¿Ya? Muchachos. Menor rendimiento. Tecnología multicapa. Tándem. Multinión, semiconductores. Tecnología multicapa mucho más eficiente que la tecnología fotovoltaica. Mira, fíjense en el dibujo ahí, tenemos este tipo de nueva tecnología que se está introduciendo, multicapa, que tiene que ver, como ustedes ven ahí, como si fueran un panel, claro que sí, pero con curvas. ¿Ya? Ustedes saben de que los rayos solares se pueden concentrar, tipo lupa, ¿cierto? Y eso hace que también se aproveche de mejor manera quizá la incidencia del sol. Y seguramente esto que sea multicapa quiere decir que seguramente están produciendo energía en distintos niveles o capas de estas nuevas tecnologías, ¿cierto? Se están probando y ya tienen un gran éxito, ¿ah? Por si acá, muchachos.
Tecnología multicapa, tándem, multifunción o semiconductores. Ventaja, alta sensibilidad en un amplio rango de longitudes de onda. Excelente rendimiento. Desventaja, el costo es alto debido a la superposición de dos celdas. ¿Ya? Galio con arsénico y germanio y galio indio y no sé qué más. La técnica consiste en depositar un material semiconductor que contiene cobre, galio, ladio y selenio sobre un soporte. Claro, tiene distintas capas de distintos semiconductores, ¿cierto? Lo cual hace que se genere de mejor manera energía y además que es sensible o reacciona, ¿cierto?, a un amplio rango de longitudes de onda. Es decir, puede sacarle rendimiento no solo cuando esté a pleno sol, sino que incluso cuando está anocheciendo, ¿ya? Porque ahí las longitudes de ondas cambian por los colores, ¿cierto? Cuando uno ve así rojo en el horizonte, esa longitud de onda no es la misma que cuando tenemos el sol aquí a 90 grados sobre nosotros. ¿Ya? Ocupa otros semiconductores que le pueden sacar un mejor rendimiento también. Superficies por tecnologías. Dice, material, celda monocristalina y celda de alta eficiencia. Eficiencia de los módulos 14, 16, 18%, ¿cierto? Como ya sabemos. Área por 1 kilowatt sería de 7 a 9 metros cuadrados, ¿ya? Con las celdas monocristalinas, para obtener 1 kilowatt de potencia, 1 kilowatt, 1000 watts, ¿cierto? Necesitamos entre 7 a 9 metros cuadrados para las celdas monocristalinas, para obtener 1 kilowatt. Para las celdas de alta eficiencia, 6 a 7 mil, metros cuadrados. Para la policristalina, que el rendimiento es 13%, ¿cierto? Necesitamos 7,5 a 10 metros cuadrados de paneles, muchachos, por si acaso, no es menor, debido al rendimiento. CIS, 10%, 9 a 11 metros, el cadmio amorfa ya, está, ¿cierto? Amorfa y de capa fina. Imagínense, amorfo capa fina, rendimiento 6%, o la eficiencia de los módulos, tendríamos que tener entre 14 y 20 metros cuadrados para producir 1 kilowatt de potencia, muchachos, lo cual hace que tengamos que tener un techo gigante, ¿cierto?, para poner 10 o 20, o sea, perdón, 20 metros cuadrados de paneles. 20 metros cuadrados, 5 por 4 sería así grande, ya hartos paneles, por ejemplo. Ya, 1 kilowatt aproximadamente 10 metros cuadrados. ¿Sí? Por ahí anda, ¿cierto? Eso para que vean ustedes las distintas tecnologías y por supuesto para producir 1 kilowatt la cantidad de metros cuadrados necesaria de paneles, muchachos y muchachas. Característica eléctrica de módulos y celdas. Por ejemplo, la potencia máxima la potencia máxima, ¿cierto? O el punto máximo de potencia, Pmax, unidad watt peak, ¿cierto? Potencia máxima. Eficiencia, bueno, aquí están las características eléctricas de módulo y las celdas, ¿cierto? La potencia máxima, en el punto máximo de potencia, más bien MPP, potencia máxima, watt peak, potencia máxima. Eficiencia, es como una N, ¿cierto? Ya en porcentaje, medida por pérdida durante la conversión de energía del módulo, celda o sistema. Fill factor, factor de relleno, FF, en porcentaje también, medida de la calidad eléctrica, voltaje MPP, voltaje de máximo punto de potencia, sería BMPP, voltaje en el punto de máxima potencia, ¿cierto? Voltaje OC, circuito abierto, Open Circuit, ¿cierto? Nuestro famoso y amigo voltaje OC, que es el primer video que hicimos, ¿cierto? Es donde se midió esto en circuito abierto. Corriente MPP, perdón, está en amperes, corriente en el punto de máxima potencia y corriente de cortocircuito, que también lo medimos en ese mismo video, ¿cierto? El ISC, que es la corriente de cortocircuito, la máxima corriente que le podemos sacar al
al módulo, ¿cierto? Al panel también. Bueno, aquí como siempre, tenemos que pensar en estos puntos, los puntos máximos de las curvas. ¿Ya? Siempre las curvas van a decirnos cómo trabaja esto. ¿Ya? Todo esto bajo como dice aquí, bajo la estándar test condiciones, o sea, unas condiciones estándar, ¿cierto? Temperatura 25 grados, el peso atmosférico de 1,5 y 1000, vamos a generar 1000 watts metro cuadrado. ¿Cierto? Ahí tenemos una celda, el solcito, podemos medir un voltaje y, por supuesto, una corriente que va a ser la que va a generar esta celda. Si ustedes se fijan, eh, aquí dice que tenemos una corriente, ¿cierto? Una corriente que a medida que va aumentando, digamos, a ver, la corriente, sí, la corriente va a ir, va a ser medianamente estable, ¿cierto? Hasta que tengamos un voltaje, el voltaje en el fondo no va a cambiar mucho, ¿ah? El voltaje va a permanecer casi constante, aunque la corriente vaya disminuyendo o bajando, ¿ya? Debido a que las condiciones atmosféricas o del día hacen que tengamos menos radiación o más radiación. El voltaje va a permanecer casi constante, como ustedes ven aquí, pero la corriente va a ir disminuyendo. ¿Ya? En otro gráfico se ve un poco mejor. Aquí está el punto de máxima potencia. Este es el punto máximo de potencia que podríamos obtener nosotros aquí, el- la curva de máxima potencia, ahí, que se produce en un voltaje que es menor al voltaje de trabajo, un poquito menor. Factor de relleno. Puntos claves en una fotocelda. En la figura se observa la curva corriente voltaje característica de una fotocelda. VOC, que es el voltaje en circuito abierto, es el voltaje en circuito abierto. Y ISC, la corriente en cortocircuito, ¿cierto? En una fotocelda, el voltaje es poco sensible, eso es lo que estoy diciendo, es poco sensible a la intensidad de la radiación solar, es decir, casi es constante. Lo que cambia es la corriente. Eh, en una fotocelda, el voltaje es poco sensible a la intensidad de la radiación solar, pero la corriente es muy sensible a esta. Eso es lo que quería decir en otras palabras. ¿Cierto? Que el voltaje va a permanecer casi constante, pero la corriente es la que disminuye o aumenta. Y eso hace que la potencia también aumente o disminuya. Existe un punto donde el producto corriente por voltaje se maximiza, ¿cierto? Este es el punto de máxima potencia que está ahí, ¿cierto? Para una intensidad de radiación dada. En este punto tenemos la intensidad de corriente IM, corriente máxima, digamos, y el voltaje M, voltaje máximo. Se llama factor de relleno al cociente entre la corriente máxima por la corriente máxima prima, o sea, por el voltaje máximo, perdón, dividido por la corriente en cortocircuito por el voltaje en circuito abierto. ¿Ya? O sea, este punto, el factor de relleno va a ser un coeficiente, una división nomás, un factor. Como sabemos, acá en el caso del denominador es más grande, porque la corriente en cortocircuito va a ser más grande que la corriente máxima, bueno, máxima entre comillas. Fíjense que aquí está la corriente en cortocircuito, ahí arriba, y el voltaje de circuito abierto está acá. ¿Ya? Entonces, nosotros en un punto se produce la máxima potencia, ¿cierto? Como corriente máxima y voltaje máximo, pero no son los máximos, sino que son los de trabajo, decirlo por decirlo de alguna manera. No son el circuito abierto para el voltaje ni la corriente en cortocircuito. Entonces, este factor de relleno va a ser siempre menor a 1, 0, algo, ¿ya? Porque estos valores de arriba son más chicos que los valores de abajo, que son los óptimos. Puntos clave de una celda. Siempre se apunta a lo mismo. Este gráfico ya lo hemos visto cuántas veces. Bueno, aquí lo dice, corriente máxima, voltaje máximo, lo mismo. El estándar test condition, ¿cierto? Lo mismo, 25 grados, AM 1,5 y la potencia, ¿cierto?, de 1000 watts por metro cuadrado. Aquí está más claro quizás la corriente en ampere y la tensión en volt, por supuesto. Porque acuérdense que
B por I, ¿cierto? Es potencia. Entonces, en el fondo, esto nos está dando la potencia máxima aquí. P max, chicos. ¿Qué más tenemos? Puntos clave de una celda. Lo mismo. Ya, aquí hay un área, por supuesto, que está en color amarillo, ¿cierto? Ahí está el factor de relleno, ¿cierto? Que es el área B, toda esta área B, y el área A es el área óptima, y ahí está la división, ¿cierto? De la corriente máxima por el voltaje máximo dividido por la corriente en cortocircuito por el voltaje en cortocircuito, ¿ya? Entonces, ese factor va a ser menor va a ser menor a uno y eso es claramente porque va a ser un porcentaje de lo ideal que es la multiplicación de la corriente en cortocircuito por el voltaje en circuito abierto, muchachos. Entonces, esa porcentaje menor es esta área que está en amarillo. Ya, por ejemplo, no, estoy dando un ejemplo. Por ejemplo, si este factor fuera 0,85, quiere decir de que el 85% del área A, ¿cierto? El 85% del área A va a ser el área B, que en este caso sería el factor de relleno. ¿Ya? Eso me va a dar esta formulita que están ahí diciendo, muchachos. Una celda, ¿cierto? Yo puedo medir, como ustedes ya saben, ¿cierto? Un voltaje y una corriente en cortocircuito, porque no tiene carga. ¿Ya? En este caso dice que la corriente en cortocircuito, voltaje cero, a ver, potencia cero, ya no sé qué quiere decir eso, pero acá lo mismo, la curva, ¿cierto? Corriente en cortocircuito, y aquí abajo debería decir voltaje en circuito abierto. Ya, ahí está la corriente en cortocircuito, es la corriente máxima. Ahí está, claro, corriente máxima, porque yo estoy midiendo en cortocircuito la corriente. Entonces esa va a ser la máxima corriente que entrega el panel a pleno sol, ¿ya? La máxima. No hay corriente más alta que la corriente en cortocircuito, porque ahí el nombre lo dice, en cortocircuito no hay corriente más alta que esa, porque cualquier otra va a ser menor que la corriente en cortocircuito, porque cuando está en cortocircuito no hay resistencia. Y por ley de Ohm, ¿cierto? Corriente es igual al voltaje dividido por la resistencia. Y si la resistencia es muy pequeña o cero, la corriente va a ser máxima. En este caso, la corriente en cortocircuito, muchachos. Me refiero a esto. Me refiero a esto. La corriente, ¿cierto? Es igual por ley de Ohm al voltaje dividido por la resistencia. En este caso, como no tenemos resistencia porque estamos midiendo un cortocircuito, la resistencia es pequeña, ¿ya? No cero, pero es pequeña. Ya póngamele cero. Y cualquier cosa dividido por cero es infinito. Eso quiere decir que la corriente se dispara, ¿cierto? Pero en este caso no se dispara al infinito, sino que va a ser, va a ser nuestra corriente ISC, ¿cierto? Short circuit, que es esa. Esa corriente es la corriente máxima, muchachos. ¿Ok? Ok. Esto lo hemos dicho hartas veces, ¿cierto? Pero es bueno recalcarlo. Es bueno recordarlo. Va, va. Se me quedó pegado. ¿Me escuchan, cierto? Sí. Sí, profesor. Ah, ya. Es que se me quedó pegado el... Pegado. No pegado, ¿cierto? Pegado. A ver. Ya, ahí está. Como siempre digo, la gran mayoría de estas cosas nosotros las vimos, las hemos visto varias veces, pero es bueno recordar. Es bueno recordar. Siempre va a ser bueno recordar. Ya, ahí estamos entonces. ¿Qué pasa cuando tengo celdas conectadas en serie?
En este caso, por ejemplo, estos son celdas, no son paneles, ¿ah? Pero funcionan de la misma forma porque el circuito serie es siempre igual. ¿Ya? En el caso de cada celda, esta va a generar un voltaje, ¿cierto? Por ejemplo, aquí está, dice que el voltaje total, como está conectada en serie, ¿cierto? El voltaje total va a ser igual al voltaje uno más el voltaje 2 más el voltaje 3 más el voltaje 4, etcétera. ¿Cierto? En serie los voltajes se suman y la corriente va a ser la misma porque va a ser igual a la corriente uno igual a la corriente 2 igual a la corriente 3, etcétera. Entonces, si ustedes se fijan aquí, aquí, si ustedes se fijan aquí, aquí tengo el voltaje del circuito abierto de una de las celdas. Aquí está el de la segunda celda, aquí está el de la tercera, entonces se van sumando y el voltaje va aumentando. Y la corriente va a ser prácticamente la misma, como se ve ahí arriba. ¿Ya? Eso es, en serie. Siempre va a ser así. La corriente es una sola, la misma, y los voltajes se van a ir sumando, muchachos. En paralelo ocurre lo contrario. Como ustedes ven ahí, las celdas están en paralelo. El voltaje va a ser el mismo, porque es el mismo voltaje para todas las celdas, ¿cierto? Todos los positivos se juntan y todos los negativos se juntan y tengo un gran terminal positivo y un gran terminal negativo. Y ese voltaje va a ser el de la celda, o sea, el B total, que viene siendo igual al voltaje uno igual al voltaje 2 igual al voltaje 3, etcétera. Y en cuanto a las corrientes, como están en paralelo, cada celda aporta su propia corriente y entonces la corriente total va a ser igual a la suma de todas las corrientes en paralelo o de cada celda. ¿Ya? La corriente total entonces va a ser igual a la corriente uno más la corriente 2 más la corriente 3, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso como para recordarnos, que ustedes ya saben esto, pero no es malo recordarlo. Esta me molesta. Especificaciones de los módulos fotovoltaicos. Bueno, a ver, corriente 6 amperes. ¿Qué dice ahí? Tensión, volt. A ver, entonces no se ve muy bien, ¿cierto? Tensión, voltaje. Volt, 1,8. Corriente, corriente, voltaje. Y a ver, déjame interpretar esto. Si tengo tres celdas en paralelo, ¿cierto? Como se ve ahí, claro, el voltaje va a ser el mismo, 0,6, por ejemplo, volt, con una corriente de, no sé, 6 amperes, por decir algo, ¿cierto? Claro, porque cada celda va a aportar 2, bueno, no creo que sean amperes, pero suponiendo que sean 2 amperes más 2 4 más 2 6, claro, que son 3. Pero el voltaje es el mismo, ¿eh? 0,6 volts. Si tengo 3 en serie, ¿cierto? El voltaje va a aumentar, ¿cierto? Es decir, si eran 0,6 más 0,6 son 1,2 más 0,6 1,8 en voltaje y la corriente van a ser 2 amperes, por ejemplo, cuando están en serie estos tres celdas. Voy a tener un gran terminal positivo y un gran terminal negativo. Y aquí tengo una renglín, ¿cierto? De tres string conectados en paralelo y cada string tiene tres celdas. ¿Ya? Como ya sabemos, el voltaje es 1,8 volt, ¿cierto? Cuando tengo tres celdas conectadas en serie, ahí estarían los 1,8 aquí abajo. A ver, aquí estarían los 1,8, que no cambia porque aquí también están en serie, ¿cierto? Pero como están en paralelo, las corrientes se van a sumar y la corriente que eran 2, ¿cierto? Amperes, entonces aquí ahora va a ser 2 4 6 porque cada celda, cada string va a aportar 2 amperes, por lo tanto serían 6 amperes. ¿Ya? Mejoramos, por supuesto, mejoramos harto porque aumentamos el voltaje y además aumentamos la corriente cuando tenemos en serie paralelo, muchachos, chicos. ¿Ya? Entonces,
Especificaciones del módulo fotovoltaico. Mira, fíjense cómo están conectadas las celdas. Al interconectar varias celdas entre sí, formamos un módulo. Con el módulo se obtienen las características de voltaje y corriente que se desea. Cada celda de silicio genera aproximadamente 0,5 volts. Cada celda. Por lo tanto, un módulo tiene al menos 26 a 30 celdas en serie. Ya, supongamos 30 celdas en serie a 0,5 volts por cada una, serían 15 volts, ¿cierto? Si tengo 26 celdas de 0,5 volts en serie, van a ser 13 volts los generados. Puede darse que también se dispongan en paralelo para aumentar la corriente. Es esencial que las celdas de un módulo estén bien hermanadas. Esto significa que deben tener características corriente y voltaje casi iguales. Claro que sí. Por supuesto, cada celda debe ser idéntica en lo posible al, a la celda hermana, la que está al lado. Tiene que ser así. ¿Ya? Bueno, eso obviamente los fabricantes tienen que encargarse de eso. ¿Ya? Entonces, cada celdita va a aportar 0,5 volts, pues chiquillos. En este caso de aquí, ¿cuánto sería el voltaje aquí en el extremo, mirando el ejercicio? ¿Cuánto sería, supongamos que tuviera un positivo aquí y negativo aquí? ¿Cuánto sería la diferencia potencial aquí? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería si cada celda aporta 0,5, lo que está diciendo ahí? ¿Cuánto sería el voltaje ahí? ¿Están todos en serie? ¿Qué voltaje tengo ahí en ese módulo? Chicos, chicas, ¿qué voltaje tengo aquí? Aquí. ¿Ah? Si tomo un tester y pongo ahí mi tester, ¿qué me diría ahí? ¿Mide algo, no? Suponiendo que están obviamente a pleno sol y conectadas en serie, y que cada celda aporta 0,5 volt. ¿Cuánto sería ahí, en los extremos? Tenía como 6,5. Sí, pues, 6,5, claro que sí, 6,5 volt. Po. Si cada celda aporta 0,5, cada celdita, ¿cierto? Y como están en serie, esta de al lado también aporta 0,5, ¿cierto? Y esta de al lado igual, y todas tienen 0,5. Te lo Entonces, saqué por 7 volts. ¿cuántas celdas son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 nomás. No son 7 volt. Entonces, cada dos celdas tengo un volt, po, ¿cierto? ¿O no? Como lo están viendo ahí, po. Un volt, 2 volt, 3 volt, 4 volt, 5 volt, 6 volt y 0,5. Este es 0,5, ¿cierto? O sea, serían, si pusiera un tester aquí, muchachos, me diría yo 6,5 volts. ¿Están de acuerdo, no? Así es. Así es. Y No vale. tanto costó decir eso. Ah, no, pues si ya no podríamos tener miedo en decir eso, cabros. Si él lo está diciendo aquí, po.
Si cada celda genera 0,5 volt y se conectan en serie, por supuesto que se van agregando, es como poner pilas, po, como poner las pilas de control remoto. Ya, ¿cuántas veces he dicho esto yo? Aquí, se ponga una pilita ahí. ¿Cuánto? Las pilas son de 1,5 volt, ¿cierto? Las pilas AA o AAA, 1,5 y uno pone, aquí está el positivo de la pila y acá está el negativo, ¿cierto? Y si uno pone otra pila en el control remoto, la pone así, ¿cierto? Aquí está el negativo de la pila y aquí está el positivo de la pila. Y aquí tengo 1,5 también, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto sería de este positivo a este negativo de abajo? ¿Qué voltaje tengo ahí? 3. 3. 3 volts, claro que sí, po. Se suman, po. ¿Ya? Acá lo mismo, po. Se suman, ¿ya? Cada celda son 0,5, en dos tengo 1 volt y así. Entonces tengo 6,5 volts, muchachos, aquí sin ningún problema, ¿ya? Muchachos. Entonces, eh, sí, ¿qué más? Especificaciones de los módulos fotovoltaicos. En la actualidad, ah, esto es lo que, sí, lo que iba a decir. Resulta que el estándar del policristalino dice que los paneles bordean o están entre 220 y 250 watt peak. Eh, los monocristalinos entre 240 y 260 como máximo, ¿cierto? Capa fina entre 90 y 140, módulos especiales hasta 400 y diversas potencias otras. Entonces, pero aquí yo puse que en la actualidad estos estándares se han doblado en cuanto a su potencia, porque los paneles policristalinos ya tenemos de 500 watts, 600, monocristalinos podemos llegar hasta los 800 watts. Entonces, esto se dobla o se triplica. ¿Ya? Quizá, digamos, aquí se quedaron un poquito atrasados, digamos, en cuanto a las potencias actuales, pero tenemos, por supuesto, paneles más chicos, pero podemos llegar fácilmente ahora con policristalino entre 500, 450, 550 watts, paneles policristalinos. Monocristalinos podemos tener un poquito más, ¿ya? 650 hasta 800 watts. Capa fina igual también se ha mejorado, ¿cierto? No tengo el dato exacto, pero me quedo con estos dos primeros, que son los más comunes, por supuesto, y esto ya ha mejorado bastante. Y eso es bueno porque con un panel podríamos doblar la cantidad de potencia. Entonces no necesitamos tantos paneles para llegar a una generación fotovoltaica importante, muchachos. Aquí nuevamente el punto de máximo potencia es el que busca nuestro controlador y el panel, po. El panel y el controlador busca siempre este punto, el MPP, ¿cierto? El punto de máxima potencia para poder generar nuestra energía que nosotros vamos a necesitar. ¿Ya? Como ya saben, eh, acá tenemos el voltaje VOC, que viene siendo el voltaje en cortocircuito, ¿cierto? Y la corriente en o sea, perdón, el voltaje en circuito abierto y la corriente en cortocircuito, y ahí se genera el punto máximo de potencia. El máximo punto está ahí, ¿ya? La corriente, bueno, el voltaje va a ser similar o muy cerca del voltaje eh, óptimo, pero la corriente es la que sufre, po, ¿ya? No, yo podría tener, no sé, un panel que genere 48 volts con una corriente, no sé, de no sé, 5 amperes a pleno sol. Pero a medida que va disminuyendo la tarde, los 48 pueden bajar un poquito a 47, 46, pero la corriente disminuye, no sé, a 3 amperes, 2 amperes, 1 amper, y eso hace que ya obviamente el panel no entregue la potencia que yo necesito. Pero es la corriente la que va a disminuir, ¿ah? El voltaje se disminuye muy poco. Y esto es lo que sucede aquí, mira, justamente es lo mismo que estoy conversando. Dice, variación de la corriente según la intensidad de la radiancia solar.
Miren, aquí tengo, por ejemplo, bueno, 40 y qué sé yo. Cuando está nublado, ¿cierto? Nublado así como bien nublado, tenemos, no sé, una corriente, un voltaje de, a ver si este es 40, este es 35 ya. Tenemos, no sé, 38 volts, quizás, va, 38 volts, ¿cierto? A una, cuando está muy nublado, ¿cierto? 38 volts y una corriente pequeña. No hay valores acá, así que no puedo hablar de valores. ¿Ya? Cuando empieza a aclarar un poquito, fíjate que la corriente va aumentando y el voltaje también, un poquito, llegamos a los 40 volts. Después ya cuando estamos así con un sol tenue, ¿cierto? La corriente sigue aumentando, ¿ya? Y el voltaje también, poquito, estamos en los 45. Cuando estamos en pleno sol, la corriente es fantástica, harta corriente, y el voltaje llega a los 44 volts sin problema. ¿Ya? Si ustedes se fijan, la variación de voltaje es muy pequeña con respecto a la variación de corriente. ¿Ya? Eso es lo que quiere resaltar este gráfico, dice variación de la corriente según la intensidad de la radiancia solar. Claro, a mayor irradiancia, por supuesto va a haber mayor corriente, pero el voltaje varía muy poco, ¿eh? Chicos, chiquillos, chiquillos. Me quise un poco mejor, lo mismo. Fíjense que eh, a temperatura. Dice, aplicaciones técnicas, variación de la tensión según la temperatura de la celda. Claro, el voltaje se ve afectado, claro, cuando hay variaciones importantes de temperatura. Por ejemplo, mira, aquí a 25 grados Celsius, que es el testeo, ¿cierto?, de los paneles solares, a 25 grados tengo, no sé, 40 y, qué sé yo, 43 volts, por decir algo. Se fija, está entre 40 y 50, ¿ya? 43 volts. A 25 grados Celsius. A 50 grados tenemos ya aquí, no sé, 38. Entre 43, 44 a 38 hay una gran diferencia. A 75 grados, cuando está hirviendo el panel arriba del zinc, ¿cierto? Tenemos una variación de 33 volts, por decir algo. Fíjense, entre 44 y 33, bajo 10 o 11 volts el voltaje, a mayor temperatura, muchachos. Y al revés, cuando la temperatura disminuye, 0 grados, fíjate que el voltaje subió de 43 a, no sé, 47. Cuando estamos a menos 25 grados, el voltaje supera los 50 y tantos volts. Esto lo ratifica lo que yo siempre he dicho, de que sobre todo en la mañana, cuando está amaneciendo, cuando hace mayor cantidad de frío, ¿cierto? El voltaje del panel aumenta, ¿cierto? ¿No? Lo hemos dicho bastantes veces, ¿cierto? Aquí está claramente especificado ese punto, muchachos. ¿Qué me dicen? Uno pensaría lo contrario, que Sí, al po. mediodía debiera ser mejor. Claro, sí, pues. Claro, a mediodía, a pleno sol, sí, pues tenemos una carga importante, pero aumenta la corriente, por lo tanto aumenta la potencia, porque el voltaje varía poco. Ese es el tema. El voltaje varía poco y la corriente aumenta cuando hay mayor cantidad de sol y por lo tanto vamos a tener mayor potencia. Pero si la diferencia de temperatura es muy grande, como en este caso, ¿cierto? Los voltajes van a aumentar en caso de temperaturas bajas y al revés, pues van a disminuir en caso de temperatura alta. Como bien dices tú, uno pensaría lo contrario, sí, pues, es así, pues. Claro. Pero se produce por un tema de electrónico, ¿ah? De las celdas, del silicio, ya no tiene que ver con otro tema, es por naturaleza, es así. A mayor temperatura el semiconductor se comporta de una forma distinta a que si estuviera a 25 grados, que es cuando se testean los paneles, ¿ok? Especificaciones técnicas de módulos, potencia del módulo dependiendo de la temperatura, la potencia. A ver, aquí no se ve tan clara la temperatura. Ah, aquí están los 25 grados.
Eh, la potencia, la potencia. A ver, aquí dice, pucha, no alcanzo a ver la temperatura bien. Aquí dice, chuta, no sé. Lo que sí sé es que aquí dice 25 grados. Aquí no sé si dice, aquí dice menos 25, ¿no? Sí, pues, debiera ser así. Aquí eh, debiera ser menos 25 grados, donde la potencia va a llegar más alta. Va a ser más alta, más grande la potencia. ¿Ya? Aquí dice 0 grados, ¿ya? La potencia va bajando. 25 grados, el verde, va bajando a 50 grados, baja la potencia y a 75 grados Celsius es más baja todavía. ¿Ya? ¿Por qué? Por lo mismo que estamos diciendo. A mayor temperatura, ¿cierto? Hay menos voltaje, por lo tanto hay menos potencia también, chiquillos, y menos corriente. ¿Ok? Especificaciones técnicas de los módulos. La potencia final es la que se ve afectada, ¿ah? Debido a la corriente que varía según la radiación, como ya sabemos. Acuérdense que para el testeo de los módulos siempre ya se ha hecho constante, que yo he dicho, a 25 grados y con un peso atmosférico de 1,5 muchachos. Fíjense que aquí está más clarito, ¿ah? Dice, para módulos más pequeños, lo que en general cambia es la intensidad de corriente nominal. ¿Ya? Eso ya lo hemos dicho hartas veces, ¿cierto? Como ustedes ven ahí. No olvidar que se suelen especificar a intensidad de radiación de 1000 watts por metro cuadrado. Tampoco olvidar que es diferente un panel para clima tropical que para clima moderado o bien frío. Aquí tenemos la current, la corriente, ¿cierto? Acá tengo el voltaje. Fíjense que no varía nada, ¿ya? Si tengo malas condiciones de clima o más o menos nomás, si yo pudiera generar hasta 1000 watts, ¿cierto? Si las condiciones no son muy buenas, podría generar 200 watts con una corriente de 2 amperes. Miren, poquita potencia. Pero el voltaje prácticamente no se ve afectado. Estaríamos, qué sé yo, en 36 volt, por ejemplo. Si están un poco mejor las condiciones, podríamos generar quizás 400 watts metro cuadrado, tendríamos 3,5 amperes, subió, por lo tanto la potencia también, y el voltaje subió a 37. ¿Ya? 600 watts metro cuadrado, mejores condiciones, sube la potencia y el voltaje apenas sube un volt 38, por ejemplo. 800 watts, casi condiciones óptimas, 7 amperes, buena corriente, y el voltaje apenas 49, subió un volt, ¿no? Y 1000 watts metro cuadrado, que es la condición óptima, 1000 watts metro cuadrado, tendríamos 8,5 amperes de corriente y el voltaje llegaría a los 39,5, o sea, prácticamente 40. Como ustedes ven ahí, estimados muchachos, el voltaje no cambia prácticamente, pero sí la corriente, ¿ya? Dependiendo de la generación de los paneles por distintos motivos, ¿ya? Normalmente climáticos, claro que sí. O, por supuesto, tarde, noche, o sea, madrugada, noche, o sea, perdón, noche, madrugada, día, tarde y noche. ¿Ya? Ahí podríamos ver que quizá es lo que esto de los 200 watts hasta los 1000 watts podría ser perfectamente un día completo. ¿Ya? Ustedes van a ver que en un día la corriente sube y baja y el voltaje va a estar prácticamente en el mismo voltaje. Y la potencia también va a subir y va a bajar, por supuesto. Eh, calidad de certificación de módulos. Bueno, aquí como ustedes ven, aquí tenemos un e-clamp, ¿cierto? Donde tenemos los, eh, las distintas capas, ¿cierto? De las celdas. Eh, interconexión de celdas, 36 o 72, ¿cierto? Celdas para producir, ¿cierto? Los voltajes requeridos. Eh, pero va más allá de esto. Bueno, todo parte, ¿cierto? Desde las fichas técnicas de los datos del módulo. Y aquí no se ve mucho, pero a ver. Aquí, por ejemplo, dice ficha de datos del módulo datasheet, ¿cierto? Un multicristalino módulo solar serie. Y ahí tenemos el alto, el bajo, o
o sea, el ancho, el alto del módulo. Aquí tenemos el Junction Box, la cajita, los dos terminales con cable solar, ¿cierto? Los MC4 se supone que son estos que están ahí. Lo que pasa es que nosotros, en nuestro caso tenemos que cablear nosotros nuestros paneles, ya, pero normalmente vienen listos, vienen con los MC4 listos. Aquí están las dimensiones de nuestro panel multicristalino. ¿Ya? Aquí estamos con la ficha técnica de estos paneles. Este es un panel de 230 watts. 230 watts. Mira, imagínense, estamos, ya nosotros, cuando nos pasen uno de estos gráficos, nosotros diríamos ya saber interpretarlo, por tantas veces que lo hemos visto. Dice que a 25 grados vamos a tener cercano a los, a ver, 30, 35, 40, 38 volts más o menos, ¿cierto? Por ahí. Y una corriente de 8,4 amperes. Ya a 50 grados Celsius, ya no se alcanza a ver aquí bien, pero baja un poquito el voltaje a 35 volts más o menos, y la corriente baja un poquito también. Ahora, a 75 grados baja un poco el voltaje, ya bajo los 34 volts, y la corriente, bueno, se mantiene ahí casi los 9 amperes. ¿Ya? O sea, es prácticamente constante. 230 watts, muchachos. A ver, 9 por... Sí, sí, por ahí. 8, 25, 50 y 75 grados. Claro, ahí está. Corriente y voltaje. Ya la curva ya la conocemos. ¿Qué pasa por acá? Otro caso. Acá lo mismo. 200 watts, 400, 800, 800 y no sé qué dice arriba ahí. Bueno, el voltaje permanece constante, ¿cierto? Y la corriente va a variar, ¿cierto? Por supuesto, de acuerdo a la irradiancia solar o de acuerdo a la hora del día, si es madrugada, noche, tarde o mañana, etcétera. Ya ahí se ve la variación, pero el voltaje se mantiene prácticamente constante, muchachos y muchachas. Ficha de datos del módulo. Garantía, dice, 90% de salida de poder en 12 años. A ver, claro, dice que garantizan que va a haber una potencia, ¿cierto?, de salida hasta del 90% en 12 años, ya 80% en 25 años. O sea, podría generar eh, harto tiempo, ¿cierto?, con un buen porcentaje de garantía. Eh, a ver, calificación test, ya 85 grados, 100% ya, chao. Característica eléctrica, bueno, aquí tenemos máximo poder, la potencia 215, bueno, ahí están los modelos, el HR 215 watts, HR 220 watts, HR 225, son distintos paneles, hasta 245. Ya, ahí está, potencia 215, 220, 225, 230, ya. Máximo potencia, o sea, máximo voltaje, 28,12, 28,27, 28,41, ¿se fijan? Todos similares, 29 por acá. Máxima corriente, IM, 785, 778, 792, 8 y algo, etcétera. Voltaje Open Circuit o circuito abierto, 36,81 volt, 36, 38, 36, 37, etcétera. Corriente cortocircuito, la máxima corriente, 7,99, 8,05, 8,21, 8, ya, etcétera. ¿Ok? No sé qué dice ahí. Porcentaje de rendimiento del módulo, 13,25%, etcétera. Después, máximo fusible dice 15 amperes. O sea, nosotros, si quisiéramos poner eh, fusible de protección, como máximo 15 amperes, no menos. Chuta. Número de diodos, 3. Número de celdas, 60. Máximo sistema de voltaje, 1000 volts DC. Ya, quiere decir que yo puedo colocar hasta N paneles en forma de serie, pero que no pasen los 1000. Ya sabemos, hemos hecho este cálculo otra vez, hagámoslo de nuevo. A ver. Número de paneles, lo voy a poner aquí. Número
de paneles en serie máximo. Dice que aguanta hasta 1000 volts, pero obviamente esto tiene que ver con el controlador y el inversor, etcétera, etcétera. Pero dice que soporta hasta 1000 volts DC. Ya, entonces como máximo podría colocar yo de este tipo de paneles, si son 1000 volts y cada voltaje, ¿cómo se llama? El Open Circuit Voltage es 36,81, o sea, a los 1000, ¿cierto? Volt como máximo, yo lo divido por 36,81 y me diera a dar el máximo de voltaje, o sea, máximo cantidad de paneles que yo, 81 parece que yo podría conectar. Claramente eso no va a ser así, pero en teoría, a ver, calculadora, son 1000 volts dividido 36,81, 27,1 panel, ¿ya? En serie. Eso es lo que podría soportar. Claramente, porque con 26 y tantos paneles, 27, hoy se la voy a llover acá, con 27 paneles, yo podría llegar a los 1000 volts, que es lo que soporta como máximo. Ya, pero obviamente yo no voy a poner 27 paneles, sería un despropósito. Y además que piensen ustedes que, como ya lo hemos dicho, a menor temperatura, este 36,81 sube. Entonces, si tengo 27, porque si cada uno de estos paneles, 27, subiera un volt nomás, tendría 27 volts más. Entonces, ya me superaría los 1000 volts. Eso, muchachos, para que se den cuenta de que estos datos sí, claro, sirven y todo, pero necesitamos estar muy atentos, sobre todo a las corrientes. 15 amperes como máximo, ¿ya? Eh, bueno, esta sigla sale a cada rato, la STC, que son las Standard Test Condition, o sea, las condiciones estándares, ya saben, 1000 watts por metro cuadrado, 1,5 el peso atmosférico y la temperatura de 25 grados Celsius. Esas son las condiciones donde se testean todos los paneles y de acuerdo a eso se obtienen estas tablas, muchachos. El laboratorio, por supuesto. A ver, oh, me quedé pegado otra vez. A ver, permiso, muchachos. Va, y ahora sí. Estoy aquí. Ya, sigamos. Quizás esta es la parte más densa, muchachos. Es densa esta parte, pero bueno, hay que pasar por aquí. La cosa es que usted, cuando le corresponda hablar técnicamente, pueda referirse a estas tablas sin ningún problema, ¿ya? Y citarlas incluso. O cuando le toque mirar un panel, la hoja técnica del panel, usted va a entender de qué estamos hablando. Eh, Mecánicas características, ya, aquí están las dimensiones. Fíjate, este panel de 230 watts, 1,6 m de altura, casi 1 metro de ancho por 45 de alto. Ese dato es clave porque los clamps tienen que ser de 45 milímetros, para este caso. El peso, 19, casi 20 kilos. Celdas solares, 60, ¿ya? Salida de cables, perdón, output, eh, cables, cables, largo de cables, 1000 milímetros, ¿qué será eso? Milímetros, 1 metro, po. Claro, los cables que salen de la junction box son de 1 metro de largo. La sección del cable, 4 milímetros cuadrados. ¿Y qué más? Transmisión, 3,2 milímetros el, el vidrio que trae encima del panel, el grosor es de 3,2 milímetros templado.
el vidrio, el glass, ¿ya? Eso, muchachos. Esta es de las características también del panel. Bueno, aquí, por supuesto, tiene los datos más duros, ¿cierto? Que son el comportamiento de la curva, ¿cierto? De la tensión versus la corriente, es decir, la potencia. Ya esta curva ya la conocemos, ¿cierto? Aquí están las dimensiones o cómo han conectado los distintos, las celdas, ¿cierto? Aquí está el largo de los cables, ¿cierto? De cables solares con los MC4 aquí abajo, el positivo y el negativo, como ustedes ven ahí, ya, etcétera. Certificación de celda y módulo. Ya, aquí tenemos una serie de certificaciones, ¿ah? IEC 61015, IEC 61646, para capa fina, monocristalino y policristalino. Estos son estándares, certificaciones europeas normalmente. ¿Ya? Acá cuando llegan estos paneles son testeados también, pero ya si cumplen con todas estas especificaciones o certificaciones, prácticamente no hay nada que hacer. ¿Ya? Así que todo esto pasan por distintos tipos de test, ¿cierto? Para ser aprobados, como son una inspección visual, rendimiento bajo diferentes condiciones, ¿cierto? Digamos, a temperatura, eh, etcétera, medición de coeficiente de temperatura, test de aislación, test de exposición al aire libre, test de resistencia de puntos calientes. Acuérdense que los puntos calientes son fatales para los paneles, test de ciclos térmicos y test de ultravioleta, test de humedad, congelamiento, test de robustez en las terminaciones, test de estrés mecánico, test de resistencia al granizo, etcétera. ¿Ya? Si cumplen con todo esto, estos estándares europeos van a ser aprobados estos módulos fotovoltaicos, muchachos. Seguridad y etiquetas. Protección clase 2 de seguridad, estándar de seguridad de la etiqueta. CE, claro. Dispositivo y seguridad de producto, el importador responde por defecto. Ya aquí tenemos otras normas, ¿cierto? Etcétera. Aquí tenemos, este es el CE, ya es como un control de calidad, cumple con algunas normas ISO, ¿cierto? Y otras certificaciones, estos paneles, muchachos. Garantía del producto por todo tipo de defectos, máximo 2 años, mínimo 2 años, y garantía de generación 90% de la potencia nominal por 10 a 12 años aproximadamente, como decía en el caso anterior, ¿cierto? Aquí, a ver, aquí decía 90% de salida en 12 años y 80 en 25 años, ¿cierto? Sí. Ya, aquí tenemos, bueno, celdas en serie, ¿cierto? Conectadas, y tenemos comportamiento normal de la celda, salvo que en este caso aquí dice HEAT, calor, ¿cierto? Y tenemos un punto caliente, que ya tenemos ¿cómo se llama? Una mugre ahí, ¿cierto? Pegada al vidrio, ¿ya? Lo cual va a hacer que se produzca ahí una alza de temperatura, como dice ahí. ¿Ya? Se va a producir una alza de temperatura, por lo tanto, el panel puede sufrir daño, muchachos, como ustedes ven ahí. ¿Ya? Protecciones de módulo, bueno, las protecciones son, eh, dice, el soporte, digamos, el marco, debe proporcionar una rigidez estructural adecuada, ¿cierto? A la irradiación del sol también, tiene que ser adecuada para ello. Los cables de conexión del panel se encuentran en una caja, ¿cierto? En la parte trasera del módulo, como se ven, bueno, en todas partes, como los que tenemos nosotros, ¿cierto? El marco del panel también debe permitir la radiación, ¿cierto? Sin problema. El proceso, ¿qué más dice acá? Bueno, ahí tenemos la celda, no sé, no alcanzo a leer más ahí. ¿Qué más? Ahí tenemos un punto caliente, mira, una suciedad, punto de calor, suciedad. Ya, ese punto es clave porque se produce calor ahí, se puede quemar.
Ahora, si se quemara la celda, deja afuera, por supuesto, un string de celdas importante. Por lo tanto, el panel va a disminuir su rendimiento, ¿cierto? Y eso hace que todo el sistema baje su rendimiento también, claramente. Aquí tenemos, por ejemplo, muchachos, una termografía de paneles fotovoltaicos, eh, donde, si ustedes se fijan, aquí tenemos un punto que es blanco. Y eso quiere decir de que estamos, fíjense, sobre los 120 grados más o menos de calor. ¿Ya? Fíjense, cuando está en azul, no sé, no sé cuánto estará ahí, pero debe ser unos, no sé, 25 grados, 30 grados por este lado. ¿Ya? El panel está comportándose bastante bien, ¿cierto? En todos lados, salvo aquí. En esta parte que está en blanco tengo 120 grados de calor, pero no es porque hayan 120 grados, sino que, o sea, están, pero no por el sol, sino que porque se está calentando el semiconductor ahí, po, porque hay una suciedad, hay un punto negro, o sea, un punto negro, punto negro, dije, nada que ver, un punto sucio ahí, pues, ¿cierto? Un punto caliente. Ya, fíjense la diferencia de temperatura entre, no sé, 30 grados y 120. ¿Ya? Y eso va a hacer de que el panel lamentablemente se destruya, se queme una parte, ¿cierto?, del panel. Y eso hace que todo el rendimiento baje demasiado. Los diodos de bypass. Los diodos, estos que están aquí, los que están dentro de la caja, son diodos que permiten, o no permiten más bien, de que la carga o corrientes entren al panel. Se supone que el panel es una fuente de energía, ¿cierto? Entrega voltaje y corriente, no recibe voltaje ni corriente. Entonces, en caso de que esto se produce, por ejemplo, cuando tenemos, bueno, el controlador va a evitar que esto suceda, ¿cierto? Por ejemplo, se cargó todo el día la batería, van a estar plenamente cargadas y en la noche disminuye, por supuesto, la producción de energía de los paneles. Entonces, si no estuviera el controlador, la batería entregaría energía a los paneles y por lo tanto se producirían problemas, ¿ya? Se podrían quemar. Entonces, para evitar eso, aún así se protegen con estos diodos de bypass, ¿ya? Que son los que van a permitir bloquear cualquier intento de entrada de corriente a los paneles, muchachos. Diodo de bypass, punto de calor, sombra. Ya. Hoy los módulos cuentan con diodo de paso o bypass, ¿cierto? La idea es dividir el módulo en dos series de celdas con el objetivo de prevenir la nula generación por sombra. Ya, si hay una de estas celdas que se ve afectada, ¿cierto? Por un punto caliente o la destrucción, por supuesto va a quedar como están en serie, se van a ver afectada, en este caso, un tercio del panel, un tercio completo, va a quedar funcionando con dos tercios, lo cual hace que el rendimiento baje, pero enormemente, muchachos. Como aquí, por ejemplo, aquí tengo una sombra, mira, fíjate, por eso está en azul y lo que está en rojo es porque está funcionando. Aquí tengo una sombra en una de las celdas, una sombra, como se ve ahí, mira, fíjense. Aquí tengo no sé, un tubo o algo, y está sombreando una celda, y deja fuera al tiro, no sé, 24 celdas, uno 2 3 4 5 8 9 10 11 12. Claro, 24 celdas quedan fuera al tiro, porque está obstruyendo esta sombra, eh, está, digamos, obstruyendo todo el string completo de las dos columnas, ¿ya? Y se funcionarían solamente las otras cuatro columnas que están al lado izquierdo, muchachos. Comparación del sombreado de módulos cristalinos y de capa fina. Mira, aquí tengo una sombra aquí. Fíjate que la capa fina, cuyo rendimiento es 6% más o menos, ya con esta pequeña sombra genera igual 95 watts, en caso que fueran paneles de 100, ¿ah? Mira, paneles de 100, ya igual generaría con una sombra un porcentaje alto, ¿ah? Pese a que el rendimiento es bajo, en peores condiciones trabaja mejor. Y las cristalinas, ¿cierto? Ya no sé, monocristalina o policristalina,
tienen un 20% de rendimiento en promedio, ¿cierto? Y con una pequeña sombra generarían hasta un 50% de rendimiento, bajarían harto el rendimiento, increíblemente. Y por último, muchachos, por último, ¿qué es? Ya, no sé quién es, ni miro la hora. Ah, un cuarto, ya, sí, estamos como en la hora. Mira, esto lo voy a dejar yo, si ustedes pudieran, lo voy a dejar como de tarea, ¿ya? Eh, si ustedes pudieran tal vez anotar esto, fíjate que aquí tengo paneles, los de arriba son de 20 volts y 2,1 amperes. Ahí está el positivo, ahí está el negativo. Son cuatro iguales, ¿cierto? 20 volts, 2,1 amperes. Positivo arriba, negativo abajo. Bueno, aquí faltó, bueno, aquí está el positivo, sí, da lo mismo. Y abajo tengo cuatro paneles, positivo arriba, negativo abajo, pero de 7 volts con 3,7 amperes. Son cuatro iguales. Entonces dice, determinar la tensión del sistema si tengo cuatro módulos en serie. O sea, se refiere al sistema de arriba y al sistema de abajo. ¿Ya? Si los conecto en serie, ustedes podrían hacer esto, por ejemplo. Por ejemplo, podrían decir, como si están en serie, yo tengo que unir el negativo de uno con el positivo del otro, ¿cierto? El negativo de uno con el positivo del otro. Ahí está el positivo. El negativo de uno con el positivo del otro. Y aquí tengo un gran negativo, ¿cierto? Y acá tengo un gran positivo. Ahí están en serie. ¿Ya? Entonces me preguntas por el voltaje total de ese arreglo y cuál es la corriente total. Y acá abajo, bueno, lo mismo, mira, positivo con negativo, da lo mismo si es para allá o para acá, positivo con negativo, entonces aquí tengo un gran positivo y acá tengo un gran negativo que va a ser lo extremo del string, entonces me preguntan qué voltaje tengo aquí y qué corriente tengo acá, en este arreglo de abajo. Después dice, determinar la tensión del sistema si tengo cuatro módulos en paralelo. Entonces, ¿cómo se llama? En paralelo, cuatro módulos en paralelo. Entonces tendría S con S, positivo con positivo, positivo con positivo, y aquí tengo un gran positivo, ¿cierto? Y acá negativo con negativo, negativo con negativo, negativo con negativo, y aquí tengo un gran negativo. Entonces me preguntan, ¿qué voltaje, qué corriente? Y acá lo mismo, positivo con positivo, con positivo, con positivo, positivo con positivo, y lo mismo. Y acá, negativo con negativo, negativo con negativo, negativo con negativo, un gran negativo. ¿Qué corriente y voltaje tengo ahí? Tarea. Y después dice determinar la tensión del sistema si tengo dos módulos en serie y dos en paralelo. Dos módulos en serie. Por ejemplo, ese están en serie aquí. Están en serie. Dos módulos en serie. Y dos series en paralelo. Ah, a ver, si tengo dos módulos en serie y dos series en paralelo. A ver, yo entiendo que, a ver, eh, dos módulos en serie. Ahí tengo dos, pues. Están conectados los dos en serie. En serie y dos series en paralelo. Dos módulos en serie y dos series en paralelo. A ver, eh, dos series en paralelo. Ya, pues. Supongamos este de aquí al lado. ¿Ya? Positivo con negativo. Ahí tendría dos módulos en serie y dos series en paralelo. Ahí tengo dos series. Ahí tengo dos series y ahora hay que contarla en paralelo. ¿Eso es? Sí. O sea, positivo con positivo, ahí tengo un gran positivo, y negativo con negativo. Ahí tengo un gran negativo. Y por supuesto, qué voltaje tengo ahí y qué corriente tengo ahí. Y acá abajo lo mismo. Negativo, o sea, positivo con negativo y positivo con negativo. Están en serie y después los tiro en paralelo. Perdón, este no. Positivo con positivo hacia afuera y acá negativo con negativo y tengo un gran negativo acá. Y me preguntan por el voltaje y la corriente. Eso. Voy a borrar esto. Si quieren ahí le sacan un pantallazo y me gustaría que lo hicieran, chiquillos, muchachos, muchachas.
un pequeño ejercicio nomás. Eso es. ¿Ya? Bien. Ya, Eh, profesor. ¿Algún comentario, algo, muchachos, que decir? ¿Algo que opinar? Como ven, eh, ya debiéramos a esta altura entender, al principio, claro, puede sonar o costar un poco, pero a esta altura debería ya entenderse, ¿cierto? Yo creo que se puede entender, o por lo menos de mejor manera que hace 2 meses atrás, De todas maneras, profesor. ¿cierto? Valeria, Sí, ya que sí. bueno. Sí, mucho Oye, mejor. ya chiquillo, le mando un abrazo a todos y que nos vaya bien a todos. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere, ¿ya? Nos vemos. Sí, Buenas profesor, Nos noches. gracias. vemos. Nos vemos. Buenas Buenas Chao, noches a chao. todos. Chao, chao. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, profesor. Adiós, chao, 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 chao.